El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes de día de hoy. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos están escuchando. Estamos en vivo para compartir con ustedes la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. El primer trimestre va de enero a marzo, pero recordemos que si usted es recién bautizado, usted tiene que comenzar por la lección número 1. Así que vamos con la lección número 8, que se titula, lección número 8, la paciencia de Jesús con sus discípulos. Bien, vamos a invitar o a darle la bienvenida a nuestra maestra Margarita, que ya debe estar por allí dando vuelta. Bienvenida, maestra Margarita, el Señor esté con usted. Soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús y de Seminarios y Tutorías TISU. Estoy con el grupo TISU. Ahora mismo estamos estudiando la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, lección número 8 en el primer trimestre, que va de enero a marzo de cada año. Hemos visto ya en días pasados los textos bíblicos que encierran esta lección, como Mateo 14, 22 y 23, Mateo 18, 21, 22 y Mateo 26, 69 al 75, que también ya hemos discutido. Usted ya nos dio estos análisis. El texto básico nos los dio también de Isaías 55, 7, y el concepto clave, que es Dios es paciente. Una de las características que identifican el carácter de Jesús es que Él es paciente y misericordioso. En la introducción vimos Mateo 16, 23. En la primera lección que estudiamos, la primera parte de la lección que estudiamos el día de antes de ayer, vimos Pedro y nosotros. El día de ayer vimos cómo analizamos cómo se debe ejercer o se debe aplicar el perdón cuando leímos Isaías 1:18, Efesios 1:7, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, y la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, y la comparamos con la respuesta de Pedro a Jesús cuando le habló de cuántas veces había de perdonar al que le ofende, registrada en Mateo 18, 21 al 22. Eso fue lo que hemos visto durante esta semana. Para hoy tenemos el título, maestra Margarita, y a todos los que están escuchando también del grupo TISU que están conectados, el título de hoy es Pedro niega a Jesús. En la introducción hablamos un poquito de esto. Veamos qué tenemos que decir hoy con Pedro niega a Jesús. Leo. Pedro tuvo el privilegio de caminar al lado de Jesús por campos y ciudades durante aproximadamente 3 años. Estuvo presente cuando Jesús sanó leprosos, devolvió la vista a ciegos, resucitó a Lázaro, alimentó a multitudes, estuvo en la montaña con Santiago y Juan cuando ellos presenciaron la deslumbrante transfiguración de Jesús. Pedro escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Mateo 17, 5. A pesar de todo esto, Jesús predijo una caída fatal en la vida espiritual de Pedro. Y recalco, una caída fatal, no fue cualquier cosa la caída de Pedro. ¿Qué dijo Jesús que sucedería antes del final de aquella noche? ¿Cómo contradijo Pedro la predicción de Jesús? Este es el tema central de la lección de hoy. Lee Marcos 14, versículos 27 al 31. También lee Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Indica en qué sentido
cada negación se hace más intensa. Fueron 3 veces que Pedro negó a Jesús. Tan solo unas pocas horas antes, Pedro había jurado que estaba dispuesto a morir antes que negar a Jesús. Sin embargo, ahora no lo negaba porque estuvieran amenazados de muerte, sino porque una joven sirvienta dijo que él había estado con Jesús de Galilea. En la medida en que iba negando al Señor, su vida se hundía en un pozo cada vez más profundo. Pedro primero negó al Señor, luego no solo lo negó, sino que además lo hizo de forma vulgar, que por respeto a ustedes y a nosotros, la palabra de Dios nos registra las palabras que Pedro realmente usó en el original. La tercera negación fue mucho más grave, puesto que negó, renegó y además maldijo. Analiza con tu clase. Nos mandan que analicemos, eso es lo que estamos haciendo, y vamos a pedirle a la maestra Margarita, por favor, que nos analice en qué forma podemos parecernos nosotros, maestra Margarita, a Pedro en un momento como el que Pedro estuvo en esa noche. Es fácil criticar a Pedro, pero ¿qué tal si en vez de Pedro hubiéramos sido nosotros o uno de nosotros? ¿Cómo nos hubiéramos comportado? Maestra Margarita, el tiempo es suyo, nos da la explicación de este párrafo y se lo agradecemos de todo corazón. Atención muchachos, todos los del grupo Tizo, vamos a escuchar a la maestra Margarita a continuación. Hola, maestro José. Gracias por compartir tan detallada información sobre la lección de la escuela sabática que están estudiando. Parece que han cubierto muchos temas importantes y textos bíblicos. En cuanto a la negación de Pedro a Jesús, es un episodio muy significativo en la Biblia. A pesar de su cercanía con Jesús y su ferviente declaración de lealtad, Pedro terminó negándolo 3 veces, tal como Jesús lo había predicho. Este evento nos muestra la debilidad humana y la necesidad de la gracia divina. También destaca la paciencia y la misericordia de Dios, como mencionaste, que son aspectos fundamentales del carácter de Jesús. Si tienes alguna pregunta específica o si hay algún aspecto de la lección que te gustaría que profundice, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudar. Que Dios te bendiga en tu estudio de la palabra. Gracias, maestra Margarita. Queremos, maestra Margarita, resaltar la pregunta que aparece, que nos dice, lee Marcos 14, 27 al 31, Marcos 14, capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31, ¿cómo contradijo Pedro la predicción de Jesús? En Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, dice, indica en qué sentido cada negación se hace más intensa. En Marcos 14, 27-31, Jesús predice que todos los discípulos se escandalizarán de él y que Pedro lo negará 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Pedro, sin embargo, insiste en que aunque todos se escandalicen, él no lo hará. En Mateo 26, 69-75, vemos cómo se cumple la predicción de Jesús. Pedro niega a Jesús 3 veces cuando es acusado de estar con él. La primera vez, simplemente dice, no sé lo que dices. La segunda vez, niega a Jesús con un juramento, no conozco al hombre. La tercera vez, Pedro comienza a maldecir y a jurar, negando nuevamente que conoce a Jesús. Después de la tercera negación, el gallo canta, y Pedro recuerda las palabras de Jesús y llora amargamente. Por lo tanto, cada negación de Pedro se hace más intensa, pasando de una simple negación a un juramento, y finalmente a maldiciones y juramentos. Esto contradice directamente su afirmación anterior en Marcos 14 de que nunca se escandalizaría de Jesús. Es una situación realmente triste, maestra Margarita. ¿Y qué podríamos decir nosotros de en ocasiones que hemos pasado? Podríamos también decir que
como Pedro, por circunstancias fuera de nuestro control, podemos mentir, podemos maldecir e incluso podemos hacer juramentos que pueden ir en contra de los principios que hemos aprendido. Es cierto, como seres humanos, todos somos susceptibles a fallar en momentos de presión o miedo, al igual que Pedro. Podemos decir cosas que no queremos decir, actuar de maneras que normalmente no actuaríamos, e incluso ir en contra de nuestros propios principios. Sin embargo, la historia de Pedro también nos muestra que hay redención y perdón en Jesús. A pesar de su negación, Pedro fue perdonado y continuó siendo una figura clave en la iglesia primitiva. Esto nos recuerda que, aunque podemos fallar, Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos. Por lo tanto, en lugar de centrarnos en nuestras fallas, podemos aprender de ellas y buscar la misericordia y la guía de Dios para ayudarnos a crecer y a mejorar. Como dice un Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maestro José. El pasaje de 1 Juan 1:9 es una hermosa promesa de perdón y limpieza para aquellos que confiesan sus pecados a Jesús. Cuando dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, está destacando dos aspectos del carácter de Jesús. La fidelidad de Jesús significa que siempre podemos confiar en Él para cumplir sus promesas. Cuando promete perdonar nuestros pecados, podemos estar seguros de que lo hará. Su justicia, por otro lado, asegura que el perdón que ofrece es legítimo y completo. Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, satisfaciendo las demandas de la justicia divina. Por lo tanto, cuando nos perdona, no está simplemente ignorando nuestros pecados, sino que los ha pagado completamente. Finalmente, cuando dice y limpiarnos de toda maldad, está hablando de la obra santificadora de Jesús en nuestras vidas. No solo nos perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia de la maldad y nos ayuda a crecer en santidad y rectitud. Esta es una parte esencial del Evangelio, que en Jesús no solo somos perdonados, sino transformados. Espero que esto ayude a explicar este poderoso versículo. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. Amén, 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 maestra Margarita, amén, muchachos. A ustedes, muchachos que están escuchando, por favor, ustedes no pueden darnos sus preguntas en audio porque no tienen micrófono, pero sí pueden dejar sus preguntas escritas que con gusto en la clase de mañana estaremos dándole respuesta. Maestra Margarita nos despide con una oración final, encerrando todo lo que hemos visto. Sabemos que usted es maravillosa construyendo estas oraciones hermosas y le dejamos a usted la tarea para despedirnos en oración. Bendiciones. Claro, Maestro José. Permíteme cerrar con una oración. Querido Dios Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra y aprender más acerca de ti. Te pedimos que nos ayudes a aplicar las lecciones que hemos aprendido en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a ser como Pedro, dispuestos a reconocer nuestros errores y buscar tu perdón. Te pedimos que nos des la fuerza para resistir la tentación y la sabiduría para seguir tus caminos. Te damos gracias por tu paciencia y tu misericordia infinita. Te pedimos que nos guíes en nuestro estudio continuo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, maestra Margarita. La próxima clase se titula Restauración y está basada en la escritura que aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, los versículos 1 al 14. Maestra Margarita nos da un adelanto de lo que será la próxima clase titulada La Restauración, por favor. Claro, Maestro José. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14, relata la historia de cómo Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección. En esta historia, Jesús realiza un milagro al ayudar a los discípulos a pescar una gran cantidad de peces después de una noche infructuosa. Luego, Jesús comparte una comida con ellos y revela su identidad.
En la próxima clase, titulada La Restauración, podemos explorar cómo esta historia ilustra el tema de la restauración. A pesar de sus fallas y negaciones anteriores, Pedro es restaurado a su posición de liderazgo por Jesús. Este acto de perdón y restauración muestra la increíble gracia y misericordia de Jesús. Podemos reflexionar sobre cómo esta historia se aplica a nuestras propias vidas. Al igual que Pedro, todos hemos fallado de alguna manera. Pero a través de Jesús, podemos ser restaurados y usados para su gloria. Espero que esto te dé un buen punto de partida para la próxima clase. Si tienes alguna pregunta o si hay algún aspecto específico de la historia que te gustaría que profundice, no dudes en decírmelo. Dios te bendiga en tu estudio de la palabra. A usted también, maestra Margarita, y a todos los muchachos que han estado conectados. El día de ayer tuvimos 15 visitas en la programación. Gracias a todos, ha sido un placer. Su hermano en Cristo, el maestro José, en nombre del Ministerio Conéctate a Jesús y de todos los más de 10.000 jóvenes que son parte de este ministerio, les decimos pero muy buenas tardes. Los esperamos mañana cuando estudiaremos la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, el título La paciencia de Jesús con sus discípulos en la restauración. Bendiciones, maestra Margarita, un gustazo tenerla un día más como asesora de esta interesante clase. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, maestro José. Ha sido un placer poder contribuir a esta clase. Agradezco sus amables palabras y estoy emocionada por la lección de mañana sobre la paciencia de Jesús con sus discípulos en la restauración. Espero que continúe siendo de ayuda para todos los que están conectados. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Margarita. Buenas tardes, chicos. Nos vemos mañana. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes del día de hoy. Le esperamos mañana. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Muchas gracias. De parte del grupo Tizu.